Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Una de las formas de mantener nuestra mente renovada a la manera de Dios es meditar continuamente en su palabra. Meditar en su palabra es un acto muy poderoso y básicamente consiste en pensar profundamente en lo que Dios nos dice en la Escritura y de esta manera preparar nuestros corazones y nuestras mentes para alinearlos con Dios, con su voluntad, con su propósito, con sus planes. Meditemos en la palabra de Dios. Si en la oración podemos decir, hablamos con Dios, en la meditación de la palabra dejamos que Dios nos hable. Busca hoy meditar menos en tus problemas y más en la palabra de Dios y en cada una de sus promesas. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo, en el capítulo 1, versículo del 1 al 17. Escuchemos este Evangelio acerca de la genealogía de Jesús, los antepasados de Jesús. Dice la palabra de Dios: esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, este lo fue de Jacob, y este de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Zera, y su madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrón y este de Aram. Aram fue padre de Aminadab, este lo fue de Naasón y este de Salmón. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, y Jesé el padre del rey David. El rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, este lo fue de Abías y este de Asá. Asá fue padre de Josafat, este lo fue de Joram y este de Osías. Osías fue padre de Jotam, este lo fue de Acaz y este de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, este lo fue de Amón y este de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en el tiempo en que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de la cautividad, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abihud, este lo fue de Eliakim y este de Azor. Azor fue padre de Sadoc, este lo fue de Akim y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, este lo fue de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. De modo que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia, y otras 14 desde la cautividad hasta el Mesías. No sé cuántos nombres lograste aprenderte en el día de hoy, pero esta genealogía de Jesús es algo muy significativo. ¿Por qué Mateo comienza su evangelio hablándonos acerca de los antepasados de Jesús? Una lectura que para muchos puede ser un poco larga, aburridora, pero que para nosotros tiene un gran sentido, porque estamos hablando de Jesús, de nuestro Salvador. Y así como a veces la gente se preocupa o quiere conocer un poco más acerca de la vida de sus celebridades o personas que admiran y saber de dónde vino y cómo llegó al lugar donde llegó, pues también nosotros nos preocupamos por conocer acerca de los antepasados de Jesús, por supuesto. Y Mateo lo hace de una forma formidable. ¿Por qué es importante esta genealogía? No olvidemos que Mateo, el que escribe este libro, fue discípulo de Jesús, cobrador de impuestos, al que Jesús llama. Y él básicamente escribe este libro para los cristianos judíos,
No para los cristianos de la gentilidad, sino para los cristianos judíos. Por lo tanto, era importante conectar a Jesús con el Antiguo Testamento, con las promesas que Dios había hecho. ¿Sí? Era importante conectar a Jesús con la historia de la salvación. Por eso esta genealogía de Jesús. Por eso nos habla de los antepasados de Jesús. Pero algo más. Recordemos que hay una razón por la cual este libro está escrito, y todo lo que está en este libro, ¿sí? Dice San Pablo en la carta a Timoteo 3:16, en su segunda carta, que toda palabra está inspirada por Dios y es útil. Es útil. Es decir, hay una utilidad, hay una razón, hay un propósito del por qué Mateo nos habla de los antepasados de Jesús. Y es para enseñarnos que Jesús no fue una leyenda. No fue un mito, no fue un fantasma, fue una persona verídica e histórica. Qué importante es entender esto. No estamos siguiendo una leyenda, no estamos siguiendo un mito creado por alguien. No, estamos siguiendo a una persona, Jesús de Nazaret, cuya historia se inscribe en nuestra historia, en la historia de la humanidad. Cuando yo pienso en esto, me da mucho regocijo saber que el sol que me alumbra, que me calienta muchas veces, es el mismo sol que alumbró y calentó a Jesús. Que la luna, que a veces me alumbra en la noche, es la misma luna que alumbró a Jesús cuando caminaba de noche. Que el frío que sentimos en el invierno es también el mismo frío que Jesús experimentó. Que los dolores que a veces sentimos en la vida y que tenemos que enfrentar, Él también los enfrentó, Él también los sintió, Él también los vivió. Qué hermoso es saber que nuestro Salvador, Cristo Jesús el Señor, fue parte de este mundo, de esta historia en la cual nosotros estamos hoy. Él conoció este mundo en el cual nosotros vivimos. Él fue parte de este mundo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vivió entre nosotros como un ser humano. Su historia se inscribe en nuestra historia, en esta hermosa historia de salvación, iniciada por Dios y que se consuma por Él. Pero también esta genealogía de Jesús nos muestra algo muy interesante, y es como al principio dice: esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Dos personas muy importantes para el pueblo judío. No olvidemos, una vez más, este libro, Mateo, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, fue escrito para los cristianos judíos. Y estos dos personajes, tanto David como Abraham, ciertamente eran muy importantes en la historia del pueblo de Israel. Abraham es el padre de la nación judía. Y David es el rey más importante de Israel. El más grande de los reyes para el pueblo de Israel. Y de cuya descendencia Dios le prometió vendría el Mesías, el Hijo de Dios. Abraham, no olvidemos, Dios le había prometido. Cuando lo llama en Génesis 12, Dios lo llama y le promete que va a ser bendecido, que lo va a engrandecer. Y cómo Dios bendecirá a otras familias, a muchas familias, a través de él. Sí, qué importante es esa promesa que Dios le hace a Abraham. Te bendeciré, te engrandeceré, bendeciré muchas familias a través de ti. Y por supuesto, Jesús desciende de Abraham, porque a través de él viene la bendición. Por eso cuando Pablo escribe en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 14, dice, miren la conexión tan importante: esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos, y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido. Esto es hermoso. Cómo Dios le hace esa promesa a Abraham cuando lo llama, ¿sí?
Es que estoy con ganas de leerles este texto que encontramos en Génesis, en el capítulo 12. Cuando Dios llama a Abraham y le dice: con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte grande y serás una bendición para todos, ¿sí? Y dice luego: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo, a todas las familias del mundo. Y qué hermoso saber que Jesús, Mateo lo coloca allí, descendiente de Abraham, para que por medio de Jesús todas las familias del mundo sean bendecidas, como escuchamos hoy en Gálatas. Pero también David, qué importante es conectar a Jesús con David, porque el Mesías nacería de la descendencia de David. Es importante esto, ¿sí? Sería descendiente del linaje de David, es lo que nos dicen las Escrituras. Ya Dios se lo había prometido a David cuando Natán le habla. Y lo encontramos nosotros en 2 Samuel, en el capítulo 7. Si ustedes tienen tiempo después lo pueden mirar. Pero qué importante es esto. Ya Dios le había hecho una promesa, ¿sí?, a David. Y cuando Lucas escribe, por ejemplo, el Evangelio, nos va a decir algo muy interesante acerca de Jesús, descendiente de David. Dice: cuando el ángel se acerca a María, le dice: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y dice el versículo 32, será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob, y su reino no tendrá fin. Y ya Dios había hecho esa promesa a David en 2 Samuel capítulo 7. Esto es una hermosura, esta conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre lo que Dios promete y lo que Dios hace. Ese es nuestro Dios y así es como funciona Dios. Pero también hay algo muy llamativo y es ver cómo en esta genealogía el nombre de Jesús se inscribe, ¿sí?, en medio de una lista de pecadores. Porque aquí encontramos es pecado en esta lista de los antepasados de Jesús. Ni siquiera Abraham se salva. Y David, todos sabemos acerca de David. Abraham, no olvidemos que Abraham empezó mintiendo, y lo leemos en Génesis también en el capítulo 12, ¿no? Cuando le dice a su mujer Sarai que diga que ella es su hermana y no es su esposa ante el faraón en Egipto. Y sabemos lo que esto trajo como consecuencia. Mintió. Abraham mintió. Y no fue el único pecado de Abraham. David ni se diga. Si empezamos a hablar de los pecados de David no vamos a terminar. Sabemos y es público. Todos conocemos los pecados de David. Sin embargo, cómo la historia de Jesús se inscribe en esta historia de tanto pecado. Creo que esto es muy llamativo para nosotros. Yo estaba meditando en estos nombres. Abraham, ya sabemos cómo mintió. Jacob, de igual forma, un tramposo. Judá y sus hermanos, ni se diga. No olvidemos que vendieron a su hermano José. Judá estuvo con Tamar. Era el suegro de Tamar. Y ella actuó como prostituta. Y tuvieron estos hijos, Fares y Zera. Ahí encontramos a una mujer pecadora, también como lo fue Tamar. Pero también encontramos a Rahab, que era prostituta de profesión. Encontramos a Ruth, que era moabita. Eran paganas. Aquí hay de todo en esta lista. Aquí hay de todo. Y Jesús está allí, en medio de esa lista de pecado. Porque Dios no se asusta ante el pecado. Dios lo involucra en su historia de salvación y Él trabaja con el pecado de nosotros. Nos saca de allí para hacernos más, para hacernos mejor, para alinearnos con su propósito.
Esta es la grandeza de nuestro Dios. Él no se asusta ante el pecado. Él trabaja muchas veces con nuestro pecado para llevarnos a su propósito. Y es lo que hizo con todas estas personas. Aquí en esta lista no solamente hay judíos, hay paganos. Y se cumple con esto el gran propósito de Dios. Él vino para ser el Rey. Jesús el Mesías que estamos esperando. Él vino para ser el Rey de toda la humanidad. El Rey de todos. No solo de unos cuantos, no solo de una raza, no solo de una nación. Él vino para ser el Rey de todos. Él es el Mesías esperado para todos. Y trae salvación para todos. Por eso Pablo en la carta a los Romanos va a decir algo. Dice en el versículo 2, en el capítulo 10. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos. Pues el mismo Señor es Señor de todos. Y da con abundancia a todos los que lo invocan. Porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. ¡Qué bendición más grande! La salvación es para todos. Él vino para ser el Señor de todos y para bendecirnos abundantemente a todos. Al contemplar hoy, al meditar en esta genealogía de Jesús, pensemos en nuestra propia historia. ¿Cómo ha sido nuestra historia? Muchas veces también llena de pecado, tocada por el pecado personal, el pecado de nuestros antepasados. Sin embargo, en esta historia nuestra, también Dios trabaja y también Dios quiere hacer algo grande. Dejemos que Dios toque nuestras familias, que Dios toque nuestros antepasados, que Dios toque nuestra genealogía, que Dios toque nuestros seres amados, nuestras familias, en las cuales muchas veces hay divisiones, hay odios, hay resentimiento, hay pecado, hay adicciones, tantas cosas. Hoy oramos por las familias para que sean tocadas, para que sean sanadas y para que Dios trabaje en medio de nosotros. Que nuestro pecado no sea un obstáculo, para que Dios haga cosas grandes en nosotros y a través de nosotros. Y que Dios te bendiga hoy, cada día de tu vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.